بساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Estamos a jueves, primer día de diciembre, el último mes de 2016, como pasa el tiempo. Es el segundo día, primer día en algunos sitios del tercer mes del calendario islámico Rabi'an Awwal de 1438. Como siempre estamos aquí de vuelta con ustedes, dispuestos a su disposición también para darles cualquier respuesta a sus dudas, inshallah, respuestas que vienen a sus dudas que nos pueden plantear y hacer llegar en diferentes vías, diferentes medios. Tienen el número de teléfono si quieren plantearla en directo, es el 911 7302 51 que aparece en pantalla, pero también tienen el correo electrónico que es consultas@cordobainternacional.com y también tienen la página de Facebook de Consultas Islámicas. Como siempre doy la bienvenida a mis dos queridos compañeros, Mohamed Said, salam alaikum, ¿qué tal? Y Tawfiq Shidel, ellos, inshallah, van a explicarles y plantearles sus respuestas a las preguntas que ustedes nos envían, pero también, como siempre, hemos venido haciendo una breve introducción acerca, estas últimas semanas, acerca de las escuelas jurídicas, madhahib, los madhab, de jurisprudencia de fiqh, y hemos cubierto ya diferentes madhahib, diferentes escuelas jurídicas. Hemos empezado con el madhab Hanafi, hemos pasado al madhab Shafi'i, Maliki, y hoy pues convendría hablar del cuarto madhab, la cuarta escuela jurídica, que es el madhab del imam Ahmed ibn Hanbal, que Allah lo tenga en su misericordia, rahimahullah. Explicadnos brevemente, eso sí, cómo nació el madhab, quién es el fundador de esta escuela jurídica. Perdón. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, clemente el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunna hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, uno de los grandes ulemas de esta umma, el imam Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, de la tribu Shayban, al-Shaybani, es uno de los grandes alumnos destacados, como ya hemos mencionado en el anterior capítulo, del imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. El imam Ahmed ibn Hanbal, pues originalmente viene lo que hoy se conoce como Afganistán, pero su familia se trasladó a Irak, o a Bagdad exactamente, y ahí nació en Bagdad en aquel año 1164 de la Híjra. Desde una edad muy temprana, pues su madre también, en este caso también vemos que las madres juegan un papel muy importante, ha tenido pues siempre el afán de buscarle los grandes ulemas y maestros, y desde una edad tan temprana ha sido muy bien conocido con su gran facilidad de memorizar. Ha memorizado el Corán en una edad muy temprana. También ha memorizado una cantidad grande de hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya se conocía con esta faceta que Allah le ha brindado. Y ha tenido a grandes maestros en Bagdad, cuando se trasladó al Yemen, cuando se trasladó al Hijaz, lo que se conoce hoy como Arabia Saudí, y se trasladó también a Sham, sobre todo a Damasco. Y en cada ciudad de estos pues, ha tenido unos grandes maestros. Destacado de todos estos es el gran imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris. Ha tenido ciertos problemas, se conoce sobre todo el problema político-teológico con el califa al-Ma'mun de la dinastía Abbasí, y lamentable solamente cuando se habla del imam Ahmad solamente se menciona esta faceta. Solo se saca esto. También es una faceta noble y le ha dado pues un gran prestigio dentro de la umma, y ya sobre el año aquel 241, pues ha fallecido, que Allah lo tenga en su misericordia.
Barakallahu Fik, vamos inshallah a seguir hablando del imam Ahmad ibn Hanbal en unos segundos. Teníamos una llamada, pero inshallah que nos llame de nuevo la persona que acaba de estar al teléfono, pero parece que hemos perdido la conexión con esta persona. Hermano Mohammed Said, la metodología, digamos, de esta escuela, ¿cuáles son las, digamos, las características que la marcan y la diferencian, ¿no? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Sabemos que cronológicamente es la última de las escuelas porque el imam Ahmad es el más joven, digamos, de los 4 imames y es el último, ¿no?, en el orden cronológico. Por lo tanto, se ha beneficiado mucho de las aportaciones de los anteriores imames y ha aprendido mucho de sus aportaciones, sus obras, las obras de sus alumnos, los debates, ¿no?, jurídicos que se habían plantado en aquel entonces, y eso le ayudó a marcar, digamos, una tendencia clara a la hora de establecer su propio esfuerzo, ¿no?, jurídico. El imam Ahmad, como el imam Malik y el imam Abu Hanifa, a diferencia del imam Shafi'i, como hemos dicho, no ha establecido personalmente esas bases y esos fundamentos de su escuela, sino han sido deducidos, ¿no?, a través de su metodología, sus opiniones, sus juicios legales, su manera de tratar con el hadith, y luego sus alumnos establecieron esos fundamentos. El que mejor lo reúne es el imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, en su famosa obra I'lam al-Muwaqqi'in, y dice que son muy similares al imam Shafi'i porque es uno de sus alumnos destacados y realmente no sale de las bases de la escuela Shafi'i, que es el Kitab al-Sunnah, Qawl al-Sahabi, y ahí tiene un matiz, ¿no?, el Ijma' al-Sahaba, y también lo diferencia en 2 categorías, el Ijma' al-Am, el Ijma' al-Khas, el consenso, y aplica la opinión del Sahabi cuando no hay un consenso entre ellos y hay diferencia de opiniones entre ellos, pues elige la que más se adecua o la que más se acerca a los textos jurídicos en base, o si no hay, digamos, ningún factor para elegir una por encima de otras, pues deja el campo abierto y establece el khilaf al-fiqhi. Y últimamente, como último recurso y solo para la necesidad, es el tema de la analogía, el qiyas. También utilizaba, antes de llegar al qiyas, una base fundamental que es el hadith al-mursal y el da'if. El da'if aquí hay que diferenciar, hay que matizar que el imam Ahmad no tenía 3 categorías de hadith, no tenía hadith sahih, hasan y da'if, sino sahih y da'if. En el da'if entran categorías del hasan, como el hasan li ghayri, y no tiene que ser muy débil. Y el hadith al-mursal también son narraciones de los sahaba radhiyallahu alayhim, omitiendo, digamos, la mención del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero en cuestiones que son propiamente dichas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o juicios legales establecidos por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tenía ciertas condiciones para aceptar esos hadices. Prefería siempre esas narraciones, aunque no eran del todo auténticas, antes de recurrir a su opinión o a la analogía, y pocas veces recurría a esa analogía y esa opinión personal porque no tenía más remedio a ello. Por lo tanto, Kitab Sunnah, Ijma', Fatawa, Aqwal al-Sahaba radhiyallahu alayhim, el Hadith al-Mursal y al-Da'if, y finalmente el Qiyas. También ciertos sabios dicen que utilizó en ciertas opiniones al-Istihsan, y esto dio muchas características destacadas de esta escuela a nivel de la metodología que podemos mencionar. Inshallah, enseguida mencionamos esas características. Tenemos al teléfono a Tamara desde Toledo. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Bueno, mi situación es un poco complicada ahora porque me convertí hace poco al Islam, alhamdulillah, y bueno, he seguido la opción de ponerme el hijab, pero mis padres y mi familia entera, que son muchos, no lo entienden y yo los respeto. El inconveniente es que ahora vienen las fechas de Navidad, tal y demás. Yo sé que esas fechas no las tengo que celebrar con mi religión, pero son importantes para ellos, pues simplemente los quiero acompañar, sin ningún sentimiento aparte.
El inconveniente es que ellos lo celebran en casa, mis padres lo celebran en su casa, con mi familia, mis tíos, mis primos, novio de primas y demás. ¿Qué pasa? Que ellos me han dicho que en mi casa no entras con hijab. ¿Qué debo hacer ante esta situación? Porque yo quiero llevarlo, pero mis padres me impiden ponérmelo. Sí. Tengo dos opciones. O me pongo en una actitud recta, lo llevo, y si no me dejan no voy. O me pongo en otra actitud que digo, Sí. vale, pues voy a intentar crear menos conflicto. En casa no lo llevo, pero yo sigo llevando mi hijab en la calle y demás. No. ¿Qué debo hacer? En o esta- a ver si me podéis ayudar. Sí, inshallah. Esta fiesta, pues ¿va a estar tu familia directa, tus padres, tus hermanos, o va a estar también la familia más extensa o extendida? Más extensa. Van a Sí, estar los maridos de mis tías y los novios de mis primas y Entendido. un primo. Muy bien. Barakallahu fik, hermana, ¿algún otro tema, alguna duda que tengas? Nada, simplemente decir que son gente con la que he crecido y ya me conocen. No entra nadie nuevo a la familia. No sé si eso... No, inshallah, es algo. inshallah enseguida le contestamos. Gracias. Vale, muchas gracias. Barakallahu fik, salam alaikum. Bueno, esta duda, llegan las fechas de las Navidades, se plantea con muchísima frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos aconsejar a Tamar? Pues primero felicitamos a la hermana, es una hermana más en la gran familia del Islam y los musulmanes, pues que Allah nos dé toda la firmeza a la hora de abrazar su fe y su din. Primero, estar con estas fiestas, ya sabemos el debate, y valorando los beneficios, los prejuicios, siempre hemos optado por estar presentes en estas fiestas y haciendo más o menos lo halal posible, lo permitido, y evitar lo haram y lo prohibido, teniendo en cuenta lo que significa los lazos familiares, el buen trato a los padres y a la familia en nuestra amada y querida región islámica. Sí. Si hay que estar presente en estas fiestas, abriendo un diálogo, explicando la opinión islámica, teniendo pues esta alegría como una costumbre, como un hábito social dentro de la cultura de este país, para evitar ciertos prejuicios, ciertos problemas. En este caso, pues sí, yo aconsejo a la hermana de estar presente, pero siempre y cuando también teniendo sus propios principios y su propia personalidad. En este caso, mi humilde opinión es que no cede a dejar su hijab para... Si ha cedido y ha dado un gran paso, pues la otra parte también tiene que dar otra respuesta. Sí, son concesiones de ambas partes, ¿no? Exacto, y si la hermana va a ceder hoy para dejar su hijab, mañana vendrá otro, no. Si ya he cedido y he aceptado y voy a compartir un momento de alegría dentro del buen trato y la benevolencia que el Islam nos ha aconsejado, yo personalmente veo que la hermana tiene que mantener su hijab, explicando con la mejor palabra, con todo esto, y dónde está, digamos, el prejuicio de mantener mi ropa, mi cultura, mis principios y mi persona. Yo soy lo que soy con mis principios, y de ahí, si me respetáis a mí, también me debéis respetar a mi cultura, a mis principios. Quizá no sé en este caso concreto, ¿no? Pero hablo en general. Quizá los padres o algunos miembros de la familia se sienten avergonzados de tener a un miembro de familia con unas manifestaciones religiosas de otra religión, ¿no? Hombre, se respeta, si se abre este diálogo y se le explica, digamos, las razones con los textos, y más bien con la buena convicción de la propia persona. Si la persona está firme y en sus convicciones, en sus principios, esto a la larga va a tener el respeto de la otra parte, inshallah. Barakallahu fik, que es una cuestión bastante delicada. Vamos a escuchar lo que dice el hermano Mohamed Said también. Sí, efectivamente, es un tema muy delicado y es un caso especial, ¿no? La hermana seguramente lo estará pasando mal porque está entrando en un conflicto. Es un dilema, ¿no? Sí, es un dilema. Está entrando en un conflicto con su propia familia, las personas más cercanas a ella, que son sus padres, sus hermanos, y luego también tiene su propia idiosincrasia, sus propios valores, y complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Recordarle a ella y a todos los hermanos y a mí mismo que el trato a los padres en el Islam es primordial y tiene que ser excelente, y tiene que ser siempre basado sobre la veneración, el respeto, sean musulmanes o no. Pero salvo en aquello que nos conlleve a faltar a las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, a descomplacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca tenemos que anteponer la complacencia de un ser, sea quien sea, aunque sean nuestros padres en este caso,
sin faltar el respeto, sin digamos, ser ingratos con su cuidado, con todo lo que han dado por nosotros, nunca podemos anteponer su complacencia a la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí la hermana, la cuestión de asistir a la cena familiar, por Navidad o por otras cuestiones, yo creo que es una cuestión, alhamdulillah, abierta, la hemos explicado, matizado aquí más de una vez y a lo largo de todos los años. Inshallah, este año también pues, se planteará mucho esta cuestión y lo vamos a matizar. Ella teniendo claro los límites de esa celebración y qué significa para ella, y teniendo claro lo que puede hacer en esa reunión, es como cualquier otra cena. Si para ellos es una celebración, para ella no lo es una reunión familiar, y hoy en día se ha convertido en una cuestión social y una cena familiar. La mayoría de las familias no son creyentes, no practican el catolicismo, no representa, digamos, una carga religiosa y confesional para ellos esa fiesta, pero sí tiene muchas connotaciones culturales, sociales, gastronómicas, de júbilo, de reunión familiar, etc. Ella es un miembro más de la familia, pero claro, ese miembro de la familia hoy en día ha adoptado un sistema de vida que se llama el Islam. Y hoy en día, a estas alturas de la vida, creo, y con los valores, ¿no?, que deben de reinar y estar presentes, ¿no?, en nuestras relaciones interfamiliares y personales y profesionales, ese respeto, la diversidad, la libertad religiosa, y yo creo que unos padres pues siempre querrán y siempre desearán y siempre lucharán para que sus hijos tengan lo mejor y estén bien y estén contentos. Pero privarle de ese derecho, de esa libertad, es muy injusto, ¿no? y es anti esos valores, ¿no?, de democracia, de libertad religiosa, de diversidad, y no son propios de los sentimientos paternales hacia sus hijos. Los hijos, aunque en caso de que sean hijos desviados, ¿no?, y hayan perdido el camino y hayan caído en el crimen o en la delincuencia, siempre los padres nunca pueden deshacerse de esos sentimientos paternales. Siempre, aunque sienten pena hacia sus hijos, aunque sienten vergüenza a veces, pero nunca pueden liberarse de esos sentimientos paternales. Ella tiene que hablar con ellos, explicarles su postura, puede asistir con el resto de la familia teniendo los límites que le marca su religión presente, pero en ningún momento puede, digamos, ceder en una cuestión importante. Es como si mi madre o mi padre a mí me dice, pues no reces, no ayunes. Digo, respeto a mi padre, respeto a mi madre, pero el respeto hacia las órdenes de mi Dios, mi creador, el creador de todo el universo, son muchísimo más importantes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre con el respeto debido a la familia y a los padres. Por supuesto, entendemos que es un tema muy delicado, hemos dado nuestras opiniones aquí. Por supuesto, le agradecemos a Tamara su confianza, la confianza que ha depositado en nosotros también para preguntarnos, pero sobre todo creo que estos conflictos y esta confrontación que existe en algunas familias cuando un miembro de la familia adopta el Islam se debe especialmente a la imagen que se le da a los musulmanes y al Islam en general en los medios de comunicación. No es una confrontación en cuanto a valores y a principios que están son comunes, ¿no? Sino realmente es un imaginario que existe acerca de los musulmanes, de la mujer musulmana que lleva el hijab, siempre se equipara a la discriminación, a la sumisión, etc. Esperamos haber ayudado a Tamar, inshallah, con estas palabras. Hermano Tawfiq, en cuanto al imam Ahmad ibn Hanbal, ¿cuál es su legado? ¿Cuáles son sus discípulos? Háblanos un poco de esta escuela y lo que ha aportado, ¿no? Sí, esta escuela Hanbali, encabezada por este gran imam, ulema, hafid, muhaddith, faqih, aunque ciertas personas lo consideran solamente muhaddith, vamos a hablar de eso en el hadith y no solamente en el fiqh, sino al contrario, y tenemos ahí la gran shahada, el testimonio de su gran maestro, el imam Shafi'i, cuando dejó Bagdad, dirigiéndose a Egipto, he dejado en Bagdad un gran ulema, en fatwa, en las qira'at, en las lecturas o versiones de la recitación coránica. El imam Ahmad era ya digamos, una gran referencia en estos temas. Ha dejado su gran obra, la obra maestra por excelencia, que es su libro Al-Musnad, un libro que ha recopilado, me parece, las últimas versiones, llega a más de cerca de 20 tomos.
Es un libro grandísimo, recopilando el hadith, con una metodología bastante peculiar. Los imames, como hemos visto con el imam Malik y Shafi'i, a la hora de recopilar el hadith, lo hacen según una metodología, siguiendo un temario de la jurisprudencia. El imam Ahmad no, según los sahaba, empezando por un orden alfabético, y cada sahabi con todos los hadiths que ha narrado, independientemente del tema jurídico. Entre otros libros también, el Nasikh o el Mansukh, el abrogado, el abrogante, el Kitab al-Ilal, un libro específico en temas del hadith. Sus grandes alumnos, empezando por sus dos hijos, Abdullah y Saleh, y la escuela como escuela, así en términos jurídicos, se va a empezar a enfatizar con sus grandes alumnos, empezando por Abu Bakr al-Mirwazi, Abu Bakr al-Khallal, Omar al-Khirqi, y con estos tres y sus libros se va ya más o menos fundar esta escuela. Después tenemos la segunda fase, con la fase más o menos casi oficial, con grandes jueces, eran jueces, grandes imames, pero en la parte de oficio hacían de jueces, como el Qadi Abu Ya'la y después el Qadi Ibn Aqil, Abu al-Wafa, y estos dos son casi la base, y sus libros, el Udda y el libro al-Wadih, es casi la base en el madhab. Y después tenemos la época del Abu al-Majd al-Barakat ibn Taymiyyah, el abuelo de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, y por supuesto las opiniones del imam ibn Taymiyyah, aunque yo pienso que ibn Taymiyyah tiene su propia escuela, sí, que es Hanbali, pero ha diferenciado bastante en sus opiniones, en sus fatwas, que se puede considerar una escuela aparte. Y con Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah tenemos sus grandes alumnos, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Hadi, Ibn Rajab al-Hanbali, y llegando hasta la época del Imam al-Mardawi, ahí ya se va a establecer la escuela, digamos, lo que hoy conocemos como escuela Hanbali. Pero nunca hay que olvidar la familia al-Maqdisi, el Diyad al-Maqdisi, Abd al-Ghani al-Maqdisi, y sobre todo Ibn Qudama al-Maqdisi, con su libro Al-Mughni, que es la base de toda la escuela Hanbali, incluso un libro de jurisprudencia comparada, estudios de la jurisprudencia islámica comparada con las demás escuelas. Esto más o menos podemos tener una idea de la madrasa, del madhab, de la escuela, de sus grandes sabios y también de sus grandes libros. Barakallahu fik, hermano Mohammed Said, esta escuela, ¿dónde está concentrada hoy en día? ¿Dónde estaba en la historia del Islam y cuál es su influencia? Digamos? Sí, principalmente había nacido, digamos, en Bagdad, la ciudad del Imam Ahmad, y a través también de su trayectoria y esa prueba que tuvo que pasar, ¿no? A través de esa problemática política que se planteó respecto al tema del Corán y el debate teológico con los mu'tazilíes, etcétera. Y se establece principalmente en Bagdad. La escuela Hanbali no tuvo realmente, digamos, una expansión tan amplia como pasó con las otras escuelas, porque es posterior y ya las otras escuelas ya estaban asentadas, estaban más promocionadas. El Imam Ahmad es alumno prácticamente de las tres escuelas. Y muchas veces, ¿no? En cuestiones jurídicas tiene más de tres opiniones o tres opiniones, y en muchas de ellas coincide con dos o tres de las otras escuelas. Siempre tiene una opinión que se acerca al Imam Shafi'i, al Imam Ahmad, al Imam Abu Hanifa, y es awsa' al-madahib riwaya, como dicen los fuqaha, de las escuelas más amplias a nivel de las narraciones de las opiniones jurídicas respecto al Imam Ahmad, porque en las cuestiones que no había consenso entre los sahaba y las opiniones no eran preferidas, una de ellas preferidas para él, establecía el khilaf y la divergencia y narraba las diferentes opiniones. Esta cuestión, pues tenemos cuatro opiniones del salaf y yo respeto las cuatro. No hacía tarjih. Y no hacía tarjih en aquellas que no lo tenía claro. Y en aquellas que se acercaban más a los textos jurídicos, pues se decantaba por una. Decía, pues yo soy de la opinión del sahabi, y cuando la opinión del sahabi no iba con el Corán y el Sunna, la rechazaba, aunque fuera una opinión de uno de los sahaba, como la opinión de Mu'adh ibn Jabal, Muawiyah radiyallahu anhu, que permitían que un musulmán
reciba la herencia de un no musulmán, él lo rechazaba porque había un hadith clarísimo, la yarizu al-mu'minu al-kafiru wal-kafiru al-muslim, y por lo tanto no aceptaba ni siquiera la opinión de un sahabi cuando para él contradecía el argumento directo del Corán y el Sunna. Y es una escuela que actualmente está establecida en la zona de Najd, ¿no? Lo que es Arabia Saudí y en ciertos países del Golfo, pero también tiene seguidores prácticamente en todo el mundo islámico, ¿no? En la mayoría de los países, en Egipto, en Argelia, en Libia. Hay algunos seguidores de esta escuela, sobre todo en el aspecto de la creencia, el aspecto de la teología y en las cuestiones jurídicas. Es una escuela abierta en términos del fiqh, contradictoriamente a lo que se promociona de ella, que es una escuela intransigente, todo lo contrario, las cuestiones jurídicas es de las más amplias, ¿no? Eso es muy curioso, porque cuando se habla de la escuela Hanbali, uno se cree que es la más intransigente. En absoluto, en las cuestiones del fiqh es de las más amplias, ¿no? Y las que te ofrecen muchísimas opiniones. Y esto pasó realmente con todas las escuelas, ¿no? Esto lamentablemente es un síntoma de la época del fanatismo madhabi, ¿no? de las escuelas, y cada grupo, cada defensor de cada escuela pues tachaba a la otra con ciertas deficiencias que para él eran a tener en cuenta, ¿no? Y muchos dicen que es una escuela muy intransigente y digamos aplica tashdid y tashaddud, mejor dicho, aplica la intransigencia, pues en las cuestiones jurídicas todo lo contrario. Es más flexible. Más flexible en algunas cosas, en el uqud, en las cuestiones del tahara, en las cuestiones de el zawaj y el talaq, etc. En comparación, matrimonios, divorcios. En comparación con otras escuelas jurídicas. Todas, como hemos defendido aquí, son referencia, todas son digamos, fuentes para cualquier musulmán hoy en día. Nos han dejado estos grandes imames un gran patrimonio. Todos aquellos sabios y aquellos alumnos, aquellos especialistas y eruditos que han trabajado este patrimonio jurídico, pues han dejado en la biblioteca islámica una riqueza intelectual, digamos, inalcanzable para otras confesiones. Y alhamdulillah, hoy en día cualquier musulmán tiene muchas opiniones, un mosaico de opiniones a la hora de querer llevar a cabo un acto de adoración. Barakallahu fik. Ahmad Tawfiq, nos queda un minuto o dos. Brevemente, si tienes alguna aportación acerca de la escuela. Sí, desmontando esta gran y falsa leyenda que la escuela Hanbali es la más intransigente o incluso radical. Incluso hay cierto refrán en Egipto: si ya te has vuelto radical, dicen Hanbali, te has vuelto Hanbali. Esto ya lo hemos visto en las películas egipcias y todo. No, la verdad es que, como bien ha explicado Mohamed Said, la formación de la propia escuela, el Imam Ahmed, con sus bases a la hora de interpretar el libro y la sunna, y basándose, hay que tener el contexto intelectual presente. Sí. Él, en la época, pues la firqa o la secta Mu'tazili dominaba la parte intelectual y lo peor, la parte política. Sí. Llegaron al poder a través de grandes Ahmed ibn Du'ad, pero lo más complicado es que cuando el Ma'mun, el califa, ha tomado esta secta y sus ideas helenísticas, racionalistas, como oficial. O eres musulmán, mu'tazili, o ya sabes, te cortan la cabeza o vas a la cárcel. Ahí, teniendo el poder político y obligando, coaccionando a la gente, pues de ser todos mu'tazila, y con lo que surgió con la polémica del Corán creado e increado, que ha hecho perder bastante tiempo, la verdad, a la inteligencia musulmana, el Imam Ahmad ha tenido, pues, esta, digamos, su actitud es bastante conocida. Ahí se ha tachado como era contra la razón. No, no era contra la razón el Imam Ahmad. Al contrario, era contra de algo que ya banalizaba la palabra de Allah, tratándola de una manera antropomórfica, que ya no deja de ser algo de la divinidad. Y esto se agradece, hay que agradecer la opinión del Imam Ahmad, y ha pagado un alto precio, casi 28 meses en la cárcel, con la tortura durante 3 califas, con el califa el Ma'mun, el Mu'tasim y el Wathiq. Teníamos que esperar hasta la llegada del Jalifa el Mutawakkil, y gracias a Dios que el Jalifa el Mutawakkil no era Mu'tazili, y lo ha librado y lo ha dado, pues, como un gran héroe que todos sabemos. 2, el Imam Ahmed, en sus opiniones jurídicas, siempre contestaba:
أكره ذلك لا أستحسن لا يعجبني no me gusta esta opinión no me agrada no me convence pero sus alumnos después a la hora de redactar una opinión de la escuela han puesto haram 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 a todo prohibido prohibido de ahí pero solamente en el ámbito del ibadat al contrario en el ámbito del muamalat y las transacciones la escuela Hanbali es la más tolerante y abierta siempre aplican la famosa máxima al aslu fil ashya il ibaha la base cuál es todo está ilícito hasta que se demuestra lo contrario. De ahí decir que la escuela Hanbali es una escuela intransigente o radical, yo creo que no conocemos bien, no hemos estudiado lo que es muchas veces se Hanbali. mezcla lo que es la jurisprudencia islámica, el fiqh, con la cultura, ¿no? Lo que se ve en los medios de comunicación de ciertas áreas del mundo, pues crea esta confusión. Inshallah nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida a consultas islámicas, así que nos vemos dentro de nada. أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب Assalamu alaikum wa rahmatullah, estamos de vuelta con ustedes en Consultas Islámicas. Si quieren llamarnos en directo, tienen el número de teléfono que aparece en pantalla, que es el 91-173-0251. También nos pueden escribir por email y también por las redes sociales que tengo aquí, la tablet, ¿no? Como se suele decir, y estoy viendo algunas preguntas que nos envían ustedes en directo. Nos pregunta una hermana desde aquí de Madrid, dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum hermanos, en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él, hay referencias a la obligatoriedad de la barba para los hombres, es decir, ¿existe alguna referencia que nos muestre de manera inequívoca que la barba es totalmente obligatoria? Es un tema que ya hemos tratado y es curioso que una hermana pregunta por la barba. El tema de la barba hay cierto debate entre nuestros sabios y hablando de la escuela Hanbali, la escuela Hanbali, la opinión, digamos, que era establecida, opinaba que es makruh, digamos, desaconsejable afeitarse o cortar la barba. El tema, si volvemos a los textos, en el Corán no tenemos nada referente a la barba, pero sí en el hadith auténtico de nuestro amado querido mensajero hay más de un hadith. Y estos hadiths, sobre todo 3 de ellos, han puesto estas 3 opiniones. ¿Cuáles son los hadiths? Uno que es, sí, habla el profeta sallallahu de manera imperativa, afulliha o aferulliha, dejar la barba, dejar crecer la barba. Otro tipo de hadith es diferenciarse de unas gentes. Sí. Entonces ahí los sabios de Usul Fiqh, de los fundamentos de la jurisprudencia, ponen que es un hadith con una razón o con una condición. Tenemos que diferenciarnos de otras culturas, de otras personas. Y otro hadith, el tercero, habla de dejar la barba dentro de lo que son jisal ul fitra, una manera de higiene, de comportamiento, de conductas instintivas, de ahí la categoría que son recomendables, unas recomendaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. Teniendo estas lecturas a estos hadith, tenemos una opinión que habla o que opina que dejar la barba es una orden, es obligatorio, de ahí cortarla es haram o prohibido. El segundo, pues, habla que la barba es una sunna o recomendable, y el otro deja, pues, que es algo que forma parte de Jisal ul Fitra. Su segunda pregunta, ¿qué dicen las diferentes escuelas sobre si es obligatorio o no? Las diferentes escuelas. La opinión de la escuela Shafi'i, la primera opinión de la escuela Hanbali hasta la llegada del imam Ahmad ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam, pues cambió, su opinión era haram, prohibido afeitarse o cortar la barba. Es decir, la opinión antigua, la primera opinión de la escuela Hanbali es que... La escuela Shafi'i, la escuela Maliki, la escuela Hanafi, casa en consenso que es makruh cortar la barba. Sí, que es desaconsejable. Desaconsejable, no llega al estatuto de haram, de prohibido. Pero hoy, lamentable, se conoce por internet, por las redes, cuando tú buscas siempre sale esta opinión y se desconoce las 3 opiniones. Que es prohibido, ¿no? Que es lo más cercano, que no es prohibido cortarse la barba. Y esto, llegarlo al estatuto de prohibido es algo bastante grave. Y hay que tener los 3 hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam respetando esta divergencia entre nuestros sabios. Sí, los hermanos también hay que matizar una cuestión. Cuando se habla de la opinión de las 4 escuelas, no estamos hablando de las opiniones de los 4 imames, porque este tema, del tema de la barba no se planteaba
en las primeras obras como una cuestión de quitarla o dejarla, porque era una costumbre predominante, era lo común que los hombres... Se hablaba de diferenciarse a nivel de, digamos, bajar un poco el bigote y dejar crecer la barba, y se planteaba en la cuestión de los ahadith de Khisal el-Fitra y de los ahadith que nos llaman a diferenciarnos de las otras comunidades religiosas con lo que mencionó el hermano Tawfiq como mafhum al-mukhalafa. Tres bloques de opiniones y tres juicios legales acorde a esos ahadiths. Quien los ha tomado literalmente y hamal al-amra ala zahirih, digamos, la mención imperativa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arju u'fu, sin matizar, dejarla crecer, que sea abundante, no la toquéis, y ha tomado esa orden imperativa como una obligación, y considero que los otros hadices son contextos genéricos y el que lo especifica y le da un juicio específico son estos hadices, ha dicho que es obligatorio. Quien dice no, estos hadices son contextos genéricos, generales, y otros hadices como hadith Sunan al-Fitra en Sahih Muslim o hadith al-Mukhalafa en Sahihain, los especifica. Khalifu al-Yahud, diferenciaros, porque en ese contexto vamos a tomar todos los hadices que tienen mafhum al-Mukhalafa y no todos ellos tienen el juicio de la obligatoriedad, porque tenemos hadith al-Istibaq, al-Shayb, tenemos un montón de hadices que nos llama el profeta a diferenciarnos y tener un rasgo distintivo de la propia comunidad como una seña de identidad en la imagen, pero no se aplica la misma regla en esos hadices. ¿Y quién lo ha dejado en la cuestión de sunna respecto al tema del ada y el urf, la costumbre predominante? Hay sociedades hoy en día, por ejemplo, musulmanas, que el tema de la barba es lo común y es lo habitual y es algo que no se plantea ni siquiera ese debate porque, mashallah, es algo muy extendido. En otros se adoptan las dos posturas y en otros es muy raro ver a gente, digamos, con barba, y solamente es reservado para un grupo de personas que ellos adoptan esa apariencia, digamos, ortodoxa, etc. Lo que queremos decir con todo esto es una cuestión que pertenece al tema de las ramas, no es ni en el aspecto de las ibadat, ni... Hay una cuarta opinión que ya un poco, dicen nuestros sabios, fuera de lo común, que incluso lo plantea en el kaba'ir, porque utilizan unos hadices que no son auténticos, que hablan de un castigo para esas personas, etc. Y no rezar detrás de un... Sí, hay algunos que dicen que no es correcto rezar detrás de un imán. Por supuesto, y ya eso es exagerar, entonces ya lo meten en el ibtida', su rezo es inválido, no rezar detrás de un imán, etc. Cuestión divergente, cada hermano puede adoptar de esas opiniones la que considera que es obligatorio que lo haga sin tachar a los demás de nada, el que quiere que es una sunna muakkada del profeta, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y todos los sahaba y todos nuestros salaf lo llevaban, pero hay personas que por cuestión de genética, como este servidor, como muchos hermanos, pues no están si fuera algo obligatorio, ¿cómo me va a obligar la religión algo que la genética a mí no me facilita? Entonces es una cuestión un poco que tiene que también entrar en la lógica y entrar en los argumentos. Y no juzgar a la gente en base a esas apariencias, ¿no? Nos llama desde Melilla el hermano Faisal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, Faisal. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Adelante, hermano. Simplemente baje el volumen de la tele y escúcheme a través del teléfono, por favor. Sí, simplemente, en primer lugar agradecer el programa porque la verdad que sirve de mucho beneficio para el hispanoparlante. Gracias, Marco. Es un programa que sigo asiduamente. Y respecto al tema que estamos tocando sobre el tema de la barba, la obligatoriedad del hal para los hombres, la barba, creo que sí podríamos llegar a un consenso en decir que es una desobediencia al profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que es el mismo profeta sallallahu alaihi wasallam el que obliga a los hombres, o imperativo, afu anil lahya. Sí. Afu anil lahya es imperativo.
Entonces, podríamos decir que vamos a dejarlo en que es una desobediencia al profeta sallallahu alaihi wasallam. Podría ser así, hermanos. Inshallah. Porque si no es que la verdad es que el tema Sí. me deja con más dudas de la que tenía, hermanos. Entendido. ¿Alguna otra pregunta? Enseguida le contestamos, inshallah, esta Nada, duda. barakallahu fikum, mi Juan, y Jazakallah gracias por vuestro esfuerzo. Barakallahu fik, shukran, salam alaikum wa rahmatullah. Pues es la pregunta que se ha planteado. Dice, ¿lo podemos definir como una desobediencia? Ya que tenemos en un hadith sahih, un hadith auténtico, la fórmula del imperativo, una orden, ¿no?, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el imperativo, quizá la cuestión está en cómo se interpreta el imperativo en los textos sagrados, en el Corán y en la Sunna, ¿no? Sí, doy las gracias por la interesante, Por supuesto. y la verdad es una pregunta de hermano Faisal muy interesante. Esto pasa cuando pues, no hemos estudiado usul fiqh. Hay todo un apartado sobre el hukm shar'i, los fundamentos de la jurisprudencia islámica. De los temas más conocidos y más importantes es este veredicto, los estatutos del hukm en Islam. Y lo que es amr, cómo se entiende, cómo se aplica. Los el 5 imperativo, estados, ¿no? tenemos al wajib, lo que Allah nos ha obligado, de una manera pues imperativa. Hacerlo, Allah nos va a premiar, nos va a recompensar, y no hacerlo, Allah pues merecemos su castigo. Ejemplo, pues los 5 rezos. Hay otras cosas que Allah nos ha ordenado, amar, pero de una manera pues opcional. Hacer esto y cumplirlo, pues Allah nos va a recompensar. No hacerlo, no pasa nada. Es lo que llaman nuestros sabios al-mustahab, lo recomendable, o el mandub. Son 2 imperativos, pero para entenderlos. La pregunta es, ¿todo imperativo en Islam es obligatorio? Kullu amrin huwa wajib. El asl fil amr al-wujub. La norma básica, todo imperativo significa que es obligatorio, siempre y cuando no hay qarina, no hay otra manera que lo hace pasar a recomendable. Otro texto que lo especifique y lo... Sí, si vamos a hacer una lectura de todas las aliyas y los hadiths del profeta que nos han llegado de manera imperativa y lo vamos a entender que todos son obligatorios, vamos a cometer un gravísimo error. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en un hadith que todos conocemos, qilu fa inna ash-shayatina la taqil. Qilu wa al-jama'a y amr. Hacer la siesta porque los demonios... Dormir la siesta, ¿no? Dormir la siesta porque los demonios no hacen esta siesta. Yo no hago la siesta. He obedecido a mi amado y querido Es una mensajero desobediencia, Muhammad. entonces... Entender que no he hecho la siesta. No, este amr es amr, pero significa el istihbab, significa recomendar algo. Vamos a la aliyah más larga del Corán que todo el mundo conoce, que es Ayatud Dain, la aliyah del al final préstamo. 2 páginas del en una segundo aliyah. capítulo, ¿no? El final de la Surat Al-Baqarah. Sí. Allah nos dice, Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin, faktubuh. Oh creyentes, vosotros que creéis, si hacéis un préstamo entre vosotros, hay que registrarlo. ¿Cuántas veces hemos prestado dinero a hermanos y amigos? No lo hemos escrito, no lo hemos registrado. Hemos desobedecido no al profeta, a Allah subhanahu wa ta'ala. No, este amr o esta orden imperativa no significa la obligatoriedad, sino significa recomendar algo. Esto se estudia en usul fiqh. Entender de manera literal todo imperativo del profeta sallallahu alaihi wasallam de una manera obligatoria, pues no es lo correcto. Y puedo dar más de un hadith. Y aparte hemos citado 3 hadiths. El hadith que habla de amr, u'fu, wafiru, arju, pero también está el otro hadith que habla de Khaliful Mushrikin, Khaliful Yahud, Khaliful Majus. Que lo contextualiza y lo especifica. De diferenciar que el mafhum al-mukhalafa, el concepto de diferenciar con una condición. Hoy, por ejemplo, tenemos los hipsters que están dejando la barba en un contexto tan real y esto, que vamos a cumplir con este hadith. Sí. Para entender el debate. Pero también está el otro hadith del profeta. Hay que coger todos los hadiths que están en el tema, no un hadith solo. El hadith de Sunan al-Fitra. Y respetar pues, la divergencia que hay. Por supuesto, hemos hablado de casi 4 posiciones diferentes. Una posición que dice la obligatoriedad, que es especialmente de la escuela Hanbali tardía. Hemos hablado de la que defiende que es algo desaconsejable. En la misma época estaba el hadith que mencionaba Muhammad Sa'id de Stibah, ordenaba al profeta sallam a los musulmanes de tenerse el pelo y
Y los sahaba decían, pues unos lo han hecho y otros no lo han hecho. Lo que no han hecho han obedecido. narra el Hafiz Ibn Hajar respecto a este tema, estabigu fein el Yehuda la tastabiq. Aquí hay un orden del Teñirse el pelo porque... Tenéis que teñir las canas porque la comunidad judía no lo hacía. Entonces, para diferenciarse, el Jalifa Ali, radiyallahu anhu, el primo del profeta Muhammad en su mandato, y también con el paso del tiempo, pues tenía bastantes canas y se le acercó uno y dice, ¿por qué no aplicas el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Istabigu, teñid, es una orden del profeta. Dijo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, esto cuando el Islam era débil y éramos pocos, era para diferenciarnos y demostrar, ¿no?, esa juventud, ¿no?, de los sahaba, etc. Amma wa qad dhahar, estas son palabras del Imam Ali, que narra el Hafiz Ibn Hajar, el que interpreta Sahih al-Bukhari. Ahora que se ha Ahora manifestado que ya y fortalecido. somos la fuerza predominante, cada uno que elija lo que él vea, porque esa orden la entendían los sahabas, pero igual el hermano cuando nos llamaba, estábamos nosotros explicando, aquí hemos planteado las diferentes opiniones. Sí, hay muchísimos sabios que dicen que es obligatorio y que, digamos, tomar de ella o afeitarla totalmente entraría efectivamente para aquel grupo que opina que es wajib. Por supuesto, si faltas a un wajib, si faltas a un acto obligatorio, estás incurriendo en una masía. Para ese grupo de grandes sabios que opinan eso, se plantea que es una masía. Para otros, el que dicen, sí, hay textos jurídicos, hay textos del hadices auténticos del profeta Muhammad, pero tienen un contexto, tienen la cuestión de mefhum el-mukhalafa, de diferenciarse, tienen otra qarina, que es sunan el-fetra, que lo saca de ese wujub, y es un debate de los fundamentos del derecho islámico, es un debate de usul el-fiqh entre los grandes sabios. Pero venir nosotros hoy en día y omitir todo esto, no hablamos de nosotros, sino hablamos de que es un debate abierto entre grandísimos sabios en la actualidad y en la antigüedad, y que una persona que acaba de tomar el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, retomar el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, lleva 2 días rezando y va a empezar a clasificar y digamos, atribuir adjetivos a sus hermanos y categorías a sus hermanos a través de la apariencia física. Hay unas palabras de Abu Umar ibn Abd al-Barr, rahmatullahi alayhi, el andalusi, el gran sabio, sobre esta cuestión. Dice que la virtud no está digamos, en el vello, no está en la barba o en el pelo, si es más largo o más corto. La virtud y la valoración de los verdaderos hombres en este sentido, y entrarían incluso las mujeres aquí en esta consideración. Cuando se habla de valorar a una persona, se valora a través de sus actos, a través de sus acciones. También es importante la apariencia, también es importante la indumentaria, pero en aquello que es consensuadamente y unánimemente aprobado por nuestros sabios. Cuando existe un debate jurídico, siempre hay que reconocerlo, nunca hay que omitirlo. Barakallahu fik por esa aclaración. Es muy importante no juzgar a las personas por esa apariencia. Se da, por desgracia, en la comunidad musulmana que se juzga a una persona que tiene barba como una persona sabia, etc. Yo soy el que más barba tiene en esta mesa y el que menos sabe, ¿no?, en esta mesa, alhamdulillah. Esto es una modestia. No, lo sé perfectamente. Hermano Tawfiq, una pregunta muy importante dentro de este contexto, que es la siguiente, y me parece genial esta pregunta. Dice la misma hermana, ¿es correcto equiparar esta obligación, ella la califica de obligación, para los hombres con la del hijab para las mujeres? No, la verdad es muy buena pregunta y lamentable, sale mucho por las redes sociales, ciertos posts ponen la obligatoriedad del hijab de la misma manera a la barba de los hombres. Ya hemos dejado lo que es el hijab es un precepto islámico, es una obligación para nuestras hermanas, esta vestimenta islámica, más de 8 aliyas coránicas entre Surat al-Ahzab, los aliados, y Surat Nur, la luz, más de 25 hadices auténticos de nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él, y un consenso y una praxis de toda la umma con más de 14 siglos. Hemos tenido debates incluso teológicos entre Shia, Sunna, Khawarij, Mu'tazila, pero nunca hemos tenido ninguna diferencia entre el tema del hijab.
Esto es el estatuto del hijab. Hasta hace unas décadas, ¿no? Ahora pues están saliendo ciertas unos tendencias. falsos, no sé qué, y esto ya quizás podríamos también entender el texto y la hermenéutica, y son cosas que ya no son tan novedosos. Hemos escuchado ciertas cosas antes, pero alhamdulillah, la praxis de la umma pues habla por sí misma. Es cierto debate entre la cara, no la cara, niqab, hijab, esto ya es archiconocido en los libros. Sí, pero el hijab en sí... Pero compararlo con el tema de la barba, y acabamos de escuchar esta divergencia de la umma, de los sabios, de las escuelas, hasta contemporáneos. Dentro de la escuela que opina que la barba hay que dejarla, es una obligación del profeta, es una orden. No, y esa cuestión práctica que he planteado anteriormente, para aquella persona que genéticamente no tiene. Sí. ¿A qué hijab está faltando? No, sí, es verdad. Masculino. Incluso dentro de esta escuela, el tamaño de la barba, ¿podemos cortar un poco menos? Sí, existe, durante el Hajj, existe. el Imam Albani, su famosa fatwa, sí, y su foto, cuando la gente ha visto la primera vez el Imam Albani, la foto se ha quedado bastante perpleja, y de la opinión de la obligatoriedad. Pero aconsejo nunca decir algo muy, muy grave, que es desobedecer al profeta. Sí, pero volviendo al tema, nos queda un minuto. Además de que el hijab es algo obligatorio, la barba, hay una divergencia patente. No se puede comparar y ponerlos en el mismo estatuto. Exacto. No ¿Cuáles es son correcto. las otras diferencias entre ambas cosas, ¿no? Es que Además de la obligatoriedad, ¿no? La barba es algo natural, es algo biológico, el hijab es una prenda que se debe el llevar. hijab es algo que entra dentro de unas normas islámicas. El Islam, hablo de las condiciones del hijab, no hablo de una ropa en concreto. De ahí se adapta pues, a cualquier espacio y tiempo. La barba entra dentro de lo que no forma parte como una obligación, porque a decir wajib o fard, respetando la escuela Hanafi y el Jumhur, lo obligatorio, ¿cuál es? Para entender. Si tú me dices que algo es obligatorio, es una orden divina de Allah subhanahu wa ta'ala y su querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. Cumplir con esta orden, Allah me va a recompensar con hasanat. Si no la cumplo, merezco el castigo de Allah. En este caso, el hijab se cumple en esta definición, los 5 rezos, el ayuno de Ramadán y todos los preceptos que conocemos. Si tú me pones en la categoría de la obligatoriedad como he desobedecido a Allah subhanahu wa ta'ala, no cumplir su orden, y merezco pues, el castigo de Allah subhanahu por no dejar la barba, por afeitar. Yo creo que comparar o poner en el mismo estatuto jurídico es un error gravísimo. Incluso los que piensan que la barba es obligatoria nunca la han comparado con el mismo estatuto de la obligatoriedad del hijab. Es un error gravísimo desconocer los fundamentos de la jurisprudencia islámica. Una recomendación a los hermanos. Todo aquel hermano que tiene la posibilidad de llevarlo para salir de esta divergencia, aunque no sea de la parte que opina que es obligatorio, es algo fundamental en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tú amas a tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía esa indumentaria, tenía esa imagen, etc. Si tú tienes la posibilidad, al menos dejar algo, o sea, no digamos, afeitarla del todo para no entrar en ese debate, porque entre todos los sabios, tanto los que dicen obligatorio o lo dicen sunna muakkada, tienen consenso entre que aquella persona que deja algo no está incurriendo en esa falta que consideran otros que es grave. Para los casos normales, personas que por su trabajo se lo pueden permitir, por sus circunstancias se lo pueden permitir, ¿qué te cuesta? Entonces entra en la imagen de ese musulmán, si uno puede ajustarlo, etcétera. Si tiene alguna complicación por cuestión de trabajo, etcétera, ya estamos hablando de situaciones concretas y de casos especiales que se tratarán por separado. Sí, nunca juzgar, por favor, desobedecer al mensajero, esto es gravísimo. A cualquier persona que desobedece, decir que desobedece al profeta es kafir. Esto es gravísimo y nunca hay que decir esta palabra porque es gravísimo. Barakallahu fikum, simplemente dar las gracias ahora que hemos llegado al final del programa de hoy, dar las gracias a ambos, a Mohamed Said, muchísimas gracias por todo, Tawfiq Sudair, muchísimas gracias por tus explicaciones, a ustedes muchísimas gracias también por habernos seguido, nos vemos de nuevo el lunes que viene aquí en Córdoba Internacional y en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعل